Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, tardes o noches. Esperando te encuentres muy bien del otro lado de la pantalla. En esta ocasión te traigo un video muy interesante y aterrador, el cual es escrito por el señor Limbus. Antes de comenzar, quiero invitarlos a suscribirse, ya que nos sigan en nuestras redes sociales como Instagram, Facebook y también en TikTok, además de Spotify. Pueden encontrarnos como Inframundo Relatos. Sin más por el momento, quédate hasta el final y apaga la pequeña luz de tu habitación. Comenzamos. Panteonero. Sucesos ocurridos en el cementerio. Historia basada en hechos reales. Mickey es el nombre que le puse a mi querido amigo del alma. Yo lo vi nacer, yo lo acuné entre mis brazos. Ni bien dejó de amamantar, me lo traje a casa. Creció sano y fuerte, y en pocos meses ya había obtenido una altura que superaba a los que ya teníamos en la casa. Hubo por ahí algunos inconvenientes que causó con las mascotas de nuestros vecinos, pero jamás permití que le tocaran ni un pelo. Cuando le llegó el tiempo, también él se convirtió en padre, y el muy sinvergüenza lo hizo sin que nos diéramos cuenta, pues tuvimos que esperar que nacieran sus cachorros para saber quién era el responsable. E imposible de dudar, estos eran idénticos a él. Mickey, de quien les estoy hablando, era mi mascota, un ovejero alemán que, sin querer parecer presumido, era la envidia de los vecinos de la colonia. Me seguía a todos lados, por lo que tenía que atarlo con una soga a un árbol, para que yo pudiera ir a trabajar tranquilo. Pero el muy astuto aprendió la forma de zafarse, por lo que tuve más de una vez que regresarme a casa con él, después de recibir un gran regaño por parte de mi jefe. Aún así yo lo apreciaba bastante, pues como les digo, él no solo era mi mejor amigo, sino que también se convirtió en mi único compañero, luego del divorcio de mi mujer. Mis hijos lo adoraban, así que muy seguido pasaban por la casa con la excusa de quedarse a cuidarlo mientras yo trabajaba. El problema comenzó cuando quedé sin el empleo, y para no quedarme estancado, me vi en la necesidad de aceptar el primer trabajo que se me cruzara por el camino, y así fue que, por cosas de la vida, terminé trabajando en un panteón, y ahí empezó el desorden. Mi nombre es Abel Ruiz de los Llanos, soy de Michoacán, México, y esto me sucedió allá por los años 80, cuando consideraba que nada ni nadie podría separarme de mi buen amigo Mickey. Ocupaba el horario nocturno, así que antes del anochecer ya me presentaba a trabajar en el panteón. Por suerte, don Isidro, mi jefe, era muy buena persona, y del mezquino sueldo no me podía quejar, puesto que él ganaba lo mismo que yo, y eso que ya llevaba casi medio siglo trabajando allí. Es por eso que yo bromeaba con él, diciendo que conocía a todos los fallecidos del pueblo. Era como la 1 de la madrugada más o menos, cuando me encontraba frente a una vieja radio que me dejó don Isidro, tratando de que ésta pudiera sincronizar alguna estación de música. Escuché un ladrido. Sé que me dirán que todos los perros ladran igual, pero el mío no. Yo reconocía sus ladridos a lo lejos. Salí de la oficina y lo vi. Mis hijos no se quedaban en la casa por las noches, así que el muy ruin se había escapado. Supongo que siguió mi olor, pues estaba justo al otro lado del portón.
mostrando sus colmillos mientras les gruñía a los otros perros, esos que lo amenazaban a unos metros de distancia de él. Me apresuré a abrir y lo dejé pasar. Una vez dentro de la garita, y en tanto lo miraba molesto a la vez que él agachaba la cabeza, pensaba cómo diablos hacer para mantenerlo ahí esa noche, sin que llamara la atención y se enteraran los vecinos, porque lo que menos hacía mi perro era quedarse callado y quieto. Cuando llegó el momento de dar el rondín, tuve que improvisar un collar con un trozo de tela y llevarlo conmigo, pues me resultó imposible hacerlo quedarse en el lugar. Y al final, no sé si eso fue una mala idea o no, porque lo que ocurrió minutos después difícilmente podría haber salido ileso si no fuera porque me salvó. Mientras caminaba por uno de los senderos, de la nada comenzó a ladrar. Le pedí insistentemente que se callara, pero no me prestaba atención. Lo extraño es que ladraba en una dirección por unos segundos, para rápidamente voltear y comenzar a hacer lo mismo en el lado opuesto. Era como si aquello a lo que le ladraba se moviera a una gran velocidad, cambiando de un lugar a otro. O peor aún, era más de una cosa a lo que le hacía frente, y teniendo en cuenta que alrededor solo había tumbas y oscuridad, comencé a sentir miedo. Pero lo más sorprendente fue cuando de pronto se detuvo. Volteó a mirar a la altura de mis pies y se lanzó desesperadamente sobre estos para atacar. Gracias a que di un brinco hacia un costado, logré esquivarlo. Él pasó por mi lado ciego de furia. Cuando me di la media vuelta pude ver a ese inmenso animal. Era una serpiente, pero muy grande, enrollada sobre el suelo con la mitad de su cuerpo elevado. Abría su boca provista de afilados colmillos y emitía ese sonido escalofriante. Estaba irritada, como si fuera una criatura salvaje dispuesta a morder. Quedé pasmado al ver que solo estaba a unos pocos centímetros de mí. Es decir, que si no fuera por mi perro, seguramente me habría atacado sin que yo me diera cuenta. Por suerte la tela fue lo demasiado fuerte como para soportar los tirones que yo hacía. A duras penas logré alejar a Mike de esa serpiente. Finalmente lo tuve que cargar para llevarlo conmigo a la garita, quien una vez adentro recién se tranquilizó. Esa noche, mientras contemplaba dormir a mi perro junto a mis pies, ahora pensaba en una estrategia para poder mantenerlo conmigo, pues por supuesto que mi punto de vista cambió a partir de ese momento. Yo era un novato en ese trabajo, y si estuve a punto de ser mordido por una serpiente, no me quería imaginar a los tremendos peligros que me exponía, los cuales, sin mi perro, yo sería presa fácil. De a poco y con paciencia, fui enseñándole a Mike a comportarse dentro del lugar. Para mi fortuna, la gente nunca decía nada. Es más, como él solía ser muy juguetón, los niños que a veces ingresaban acompañados de sus padres, no dudaban ni un segundo en acercarse a mi perro para acariciarlo. Y en cuanto a mi colega, aquel al que yo reemplazaba en los turnos, no me quedó otra opción que contarle la verdad, ya que me veía llegar con mi perro cuando me presentaba al trabajo. Ya había pasado como un mes, cuando mi perro comenzó a tener actitudes poco inusuales en él. Se podría decir que comenzó a independizarse, pues ya no me seguía como antes, y en ocasiones se perdía por horas y recién volvía a la oficina. Una noche de esas tantas, mientras recorría por un pasillo oscuro, lo vi pasar corriendo a unos metros delante de mí. Le grité, pero él no me obedeció. Cuando llegué hasta ese rincón donde lo vi perderse, sentí un terror inmenso al ver esa imagen. Mickey movió su cola en gesto de alegría.
estaba con su cabeza inclinada mientras un niño lo acariciaba. Pero este no era como los otros niños. Ese pequeño pertenecía al otro mundo, ya que solo la mitad de su cuerpo era visible, el cual flotaba suspendido en el aire. No obstante, este no estaba solo. Había un anciano detrás de él, quien con hórrida mirada me hizo erizar los vellos de mi cuerpo. Tartamudeando logré pronunciar el nombre de mi perro, pero él ni se inmutó. Me di la media vuelta y con toda la velocidad que podía, me alejé de esas apariciones. Me quedé encerrado en la garita. No tenía el valor como para asomarme a la puerta siquiera. Mike llegó horas después y se tiró sobre el suelo para directamente dormir. El susto me duró varios días, hasta que poco a poco comencé a salir a cumplir con mi trabajo. No quería que nadie me viera que solo me la pasaba encerrado. Caso contrario, ponía en riesgo el trabajo. Pero lamentablemente, las cosas se complicaron unas tardes después, cuando pasó lo que tanto temía. Recién había llegado al panteón, como de costumbre, antes de la hora de cierre. Me quedé junto a Mike en la entrada, aguardando a que todos salieran. Otra vez los niños saludaban a mi perro al salir. Cuando el tránsito terminó, fui a dar la vuelta correspondiente para cerciorarme de que ya no hubiera nadie, para así poder cerrar. Estaba en eso cuando me lo crucé. Era un señor de unos 40 años aproximadamente. Siempre lo veía caminar por el mismo lugar, y en esos minutos finales, cada vez que lo cruzaba, me saludaba con respeto. Sin embargo, ahora lo vi serio, intercalando su mirada en mí y en mi perro. Una vez que estuvo cerca y lejos de saludarme, fue directamente al grano. Me preguntó si ese era mi perro, mientras señalaba a Mike, quien por cierto se posicionó detrás de mis piernas, como si le tuviera miedo al hombre. Cuando le respondí que sí, de inmediato me reclamó diciendo que sería mejor que ya no lo trajera, pues para muchos era una verdadera molestia. Le pedí disculpas y le prometí que lo tendría más asegurado, para que de esa forma ya no lo incomodara. Cuando le pregunté si le había causado algún daño, él no me respondió y continuó caminando. Cuando me quedé solo, comencé a cuestionarme sobre qué decisión tomar. Me resultaba difícil que él se quedara en casa, y mucho menos que ahora se había adaptado al panteón, y teniendo en cuenta que hasta se había hecho amigo de los fantasmas. No me lo podría quitar de encima. Irónicamente, fue recién en esos momentos cuando me percaté de que él ya no estaba a mi lado. El resto del trabajo pasó normal, faltando solo una hora para que amaneciera, y terminando mi horario, aconteció el lúgubre suceso, siendo nuevamente mi querido perro el involucrado. Estando dentro de la garita, lo vi ingresar con un hueso entre sus mandíbulas, pero no era un hueso cualquiera, era un hueso de un brazo humano. Asqueado y aterrado a la vez, le grité para que se detuviera y así poder quitarle esa atrocidad. Pero este hizo totalmente lo contrario y corrió hasta llegar detrás de un mueble y esconderse. Cuando logré sacarlo de allí, el horror fue 1000 veces más fuerte y repugnante, pues al parecer no era la primera vez que hacía eso, porque hallé más huesos humanos. Me puse como loco. Mi propio compañero me había sentenciado al despido, y no quería ni pensar en lo que me harían los familiares del difunto a quien le pertenecían los huesos. Peor aún, podrían ser de cuerpos distintos. Jamás había sospechado del mal olor que había allí adentro, pues es el mismo aroma que hay en todo el panteón. No tenía tiempo que perder. El otro velador llegaría pronto,
y si veía eso, lo más seguro es que terminaría preso. Tomé una bolsa de residuos y coloqué los huesos en su interior. Los envolví lo más que pude y salí corriendo a buscar de dónde los había desenterrado. Por obvias razones tenía que descartar los mausoleos. Estos pertenecían a alguna tumba bajo tierra. Pero una vez que llegué a donde se encontraba ese sector, me quería morir. Había cientos de cruces estancadas sobre la tierra, lápidas y pequeñas grutas que cubrían un terreno que parecía no tener fin. Y por más que me enfocaba en la que tuviera la tierra suelta, no llegaría a encontrarla a tiempo. Desesperado y sin no saber qué más hacer, elegí una de las que estaban casi al borde del panteón y a los pies de un gran árbol. Enterré los restos de ese pobre difunto. Cuando mi compañero llegó, apenas pude saludarlo y lo hice sin mirarlo a los ojos. Me dirigía a casa sintiéndome el hombre más insensible del mundo, caminando al lado de quien ahora se habría convertido en mi verdugo. Acostumbraba a acostarme a dormir apenas llegaba, pero les juro que esa mañana no podía hacerlo. Aunque no toqué directamente a los huesos, me daba la impresión que el olor había quedado impregnado en mis palmas. Todo el día fue un suplicio intolerante. A duras penas pude dormir y poco después ya me tenía que levantar para prepararme y regresar al panteón. Amarré a Mickey con todas las sogas que hallé en mi casa y lo dejé junto a ese árbol aullando y lamentándose. Llegué al panteón esperando lo peor. Sin embargo, nada sucedió. Mi compañero no me mencionó nada al respecto, dándome a entender que no se había dado cuenta. Eso me dio un poco de alivio y ventaja. Ahora solo me faltaba encontrar el momento justo para desenterrar los huesos y regresarlos a su tumba original. Mickey ya no estaba, pero cuando volví a tener un nuevo encuentro con esos seres del más allá, comprendí que en realidad me hizo falta, ya que lo experimentado fue mucho más funesto. Pasadas las 3 de la madrugada, caminaba entre las tumbas buscando la que había sido profanada. Estaba concentrado mirando al suelo, por lo que no tengo ni idea desde hacía cuánto él estaba allí mirándome. Lo vi cuando de casualidad levanté la mirada. Era la aparición del niño que se había manifestado la vez anterior. Risueño como en esa ocasión, me miraba a mí y luego desviaba sus ojos como mirando hacia mi costado. Estaba buscando a mi perro. Emprendí la huida sin fijarme que me dirigía directo al mismo demonio. Fue por el sendero que menos luz tenía. Aún así pude verlo sin problemas. El niño estaba ahí de nuevo, bajo la luz de un farol, y al percatarse de que quedé estupefacto, se dio la media vuelta y corrió hacia la oscuridad. Noté que se detuvo en medio de 2 siluetas más, una de gran tamaño y otra de porte pequeño pero robusta. Girando hacia mi dirección de nuevo, comenzó a caminar a la luz acompañado con estos otros 2. Uno se trataba de aquel anciano a quien el niño tomaba felizmente de la mano. La segunda figura era un perro, negro y monstruoso. Llevaba una cadena en su cuello, la cual era sostenida por la otra mano del niño. No sé qué me aterraba más, si la mirada diabólica del anciano, la cabeza deforme del perro, cuyos ojos rojos parecían 2 lumbreras, o la alegría del pequeño, quien por ratos observaba a su espectral mascota y regresaba su mirada hacia mí, tal cual un inocente niño que presume a su perro. Imagínense el estado de miedo en el que caí, pues tuve que trepar la pared de uno de los costados para salir del panteón, ya que era lo único que tenía detrás de mí,
porque al frente avanzaba ese macabro trío, y hasta el día de hoy no sé si venían del infierno los tres, o el anciano y el perro se aprovechaban de la inocencia del infante. Desvelado, con ojeras, atolondrado todavía, así fue como me presenté en el panteón al mediodía. Me disculpé por haber abandonado mi puesto de trabajo y aproveché para decirle que ya no volvería. El velador me insistió para que le dijera el motivo. Cuando le conté todo lo que me había pasado en esas noches, él no hizo más que minimizarlo todo. Aseguró que esas cosas suelen manifestarse por la madrugada, que seguramente yo tenía razón al pensar que ese anciano era el demonio, quien junto con el perro infernal jugaban con el niño. Asimismo me dijo que regresara en la noche, que él me ayudaría a buscar la tumba a la que le pertenecían los huesos, pero que tenía que ser yo quien los pusiera en su lugar. Caso contrario, me arriesgaría a que esa alma en pena me persiguiera por el resto de mi vida. Al escuchar eso, no tuve otra alternativa. Esa noche volví para reparar el daño que había causado mi perro, totalmente aterrorizado, pero pude caminar junto a mi compañero entre las tumbas. En esa ocasión volví a ver al niño, pero esta vez solo, corriendo entre los pasillos, jugando como cualquiera de su edad. Apenas llegué, el velador me dijo que había rociado el camposanto con agua bendita. Quizás por eso los otros dos no aparecieron. Cuando cumplí con mi parte, salí de allí y no volví nunca más. A la siguiente semana conseguí un nuevo empleo, una construcción donde Mickey fue bienvenido y claro, ahí no había huesos que desenterrar, por lo que yo me sentía seguro. Por cierto, si logramos encontrar la tumba, tal cual lo pensé, tenía la tierra removida, y como el ataúd estaba totalmente destrozado a causa del tiempo, le fue fácil a mi perro llegar hasta los huesos. Una cosa positiva más para agregar fue que era la única en ese estado, así que no nos fue tan mal. Todos los huesos le pertenecieron al mismo difunto. Una cosa más, aunque no sé si a esta debo catalogarla como buena o mala, o ambas a la vez. Lo que sucede es que también pudimos saber quién fue en vida el dueño de esos huesos, puesto que una vieja lápida contenía la fotografía de ese señor. Era una foto en blanco y negro. Aún así, pude identificarlo sin ningún problema. Era el señor que siempre cruzaba en el mismo lugar y que aquella última vez que lo vi me reclamó por tener a Mickey conmigo, el que me dijo que lo mantuviera lejos del lugar. Esta ha sido mi extraña experiencia como panteonero. Espero que les haya gustado mi historia. Ahora ya tengo algunos años encima y algunas otras experiencias me han ocurrido, pero las dejo para otra ocasión. Amigos, ya pueden escucharnos en Spotify como Inframundo Relatos, donde encontrarán un sinfín de aterradoras historias para su deleite, ya sea mientras viajan en coche o mientras hacen sus tareas o quehaceres del día a día. Si el video te gustó, no olvides suscribirte, darle like y compartir con un amigo. Me ayudaría bastante a seguir creciendo. Muchas gracias. Me despido no sin antes desearles dulces pesadillas, buenas noches y hasta la próxima.